Los espíritus malditos que habitan en una casa parte 2. En la parte de ayer, me quedé de seguro que a muchos de ustedes, los que escuchan este relato, les parecerá una locura y solo visto en películas, como una que se llamó El Ente, donde se ve un caso igual como el de la dueña de casa. Los problemas, para la pareja iban creciendo, al punto que las peleas, ya era todos los días. El caso de la señora, era que cada vez, que ella se quedaba sola, el espíritu la molestaba, la tocaba suavemente su trasero, o sentía que el viento, pasaba por el pasillo de los cuartos. El esposo, para nada creía en lo que ella le decía, que de paso, era miembro de una iglesia evangélica, aunque no asistía, pero se sabía la gran mayoría de los versos típicos de esa religión. Cada vez que la esposa le decía algo del ente o espíritu que la molestaba, él le salía con un verso que se lo sabía de memoria o solía decirle que se arrepienta de sus pecados. Cierto día, una tarde, él me dice que yo debería ser parte de la iglesia de él, y todo, porque le hablé algo de mis conocimientos, exactamente, de la metafísica. Él me dice que no haga eso, que es pecado, que Satanás persigue a las personas que se meten en eso. Con eso le pregunté, ¿acaso sabe lo que es la metafísica? Su respuesta fue, eso es del diablo. Sin perder el tiempo le respondí, que para nada es del diablo ni que nada, solo es conocimientos antiguos, que sirve para mucho, y él, necio que no. Se aleja un poco y me mira, luego se acerca y me dice que le mire, así me señala, su cuello, algo que nunca se dejaba ver, porque usaba camisas con cuello alto. Cuando le veo, tenía una cicatriz, alrededor de su cuello. Me dijo que eso le había pasado, por aprender cosas, que no le agrada a Dios. Me dijo que un día, lo atacaron, como castigo del Señor y por eso, tiene esa cicatriz porque lo estaban ahorcando. Bueno, esa fue la versión de él. ¿Recuerdan cuando les dije que había dos versiones? La una de él, la otra de la esposa. El caso es que no le di importancia. Un cierto día, mucho antes que viva en esa casa, justo en el departamento donde yo viví, ahí vivían ellos, antes de hacer el otro piso, que fue donde pasaron a vivir hasta que me fui de esa casa. En ese día, al esposo, se le ocurre subir, como a las 4 de la tarde, ya que nunca lo hacía por su trabajo, que le ocupaba todo el tiempo, hasta que cerraba. Sube al departamento, tranquilo sin pensar nada y al entrar en el dormitorio, ve a la esposa, desnuda en la cama de 2 plazas, estaba, con los brazos estirados a los lados, sus piernas bien abiertas. Él se queda mudo viendo esa escena, ella, quería gritar y no podía, ella se desesperaba por zafarse, no podía, algo invisible la sostenía. El esposo, le grita, ¿qué hace ahí? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Y ella, no respondía porque no podía, las palabras propias de ella fue, Don Robert, no podía soltarme, porque ese desgraciado, me sostenía todo al mismo tiempo, eso fue lo que me dijo. Ahora, el esposo, quiere sacarla de la cama, hecho el macho, y se acerca al filo de la cama, y siente que alguien le empuja. Ahí recién se dio cuenta, que lo que le decía su esposa, era cierto. Como todo macho frustrado, se envalentonó, y dice su peor error en estos casos, ya pues, eres muy bravo con mujeres, ven y cógeme a mí, a ver lo que te. Ya no pudo decir una palabra más, las palabras de la señora fue, Don Robert, usted lo hubiera visto, se quedó paralizado, no se podía mover, entonces le pregunté, ¿y usted, no le podía ayudar? Como iba a ayudarlo si no podía moverme, me tenían bien atorada, me respondió. El caso es que el esposo, estaba mudo, paralizado, parado con los ojos desorbitados, de pronto ella ve,
que a él lo levantan y lo arriman contra la pared. De lo desesperado que estaba, pataleaba, como cuando mueven las piernas los títeres, solo que eran sus piernas, guindadas, por la altura que lo tenían, contra la pared. Así lo llevaron, hasta afuera del dormitorio, él ya estaba poniéndose morado. Entonces, ella con un esfuerzo, se suelta y se sale de la cama. Estando afuera del dormitorio, veía como su esposo, ya estaba más allá que de acá, entonces ella grita, ya déjenlo, ya, y es ahí, que lo sueltan y el señor, cae como muñeco desbaratado, sin oxígeno y ya casi muriendo. Ella, desesperada, llama a un médico para que lo ayude, viene y le dan respiraciones, masajes y reacciona, pero no podía hablar, porque de la fuerza que lo apretaron, le habían dañado la laringe, sin olvidar, que le dejaron unas marcas. Eso es lo que ahora es como cicatriz, eso no se cerraba y pasó años, para que se quede marcado y seco. Con esto, se dan cuenta, que la versión de él es diferente a lo que la esposa me contó. Eso fue como 15 años atrás de lo que empecé a vivir en esa casa. Lo que pasó, solo fue el comienzo de una batalla que desde ese día, la señora de la casa tuvo que enfrentar, con eso, que la molestaba. Pues resulta que desde ahí, ella ya podía verlo, pero nadie más, ni yo, porque también fui víctima de esa cosa, pero eso es otra historia. Como ella a empujones, el esposo, hizo que estudiara lo mismo, que el esposo era como profesional, ella, tenía que salir de la casa, a la universidad. Con esto cada vez, que ella se iba a estudiar, siempre veía, al que le esperaba y no era su esposo. La casa, ya tenía 3 pisos, en ese tiempo, con un amplio balcón y, él, la cosa esa, todos los días se paraba en el balcón, esperándola. Una vez, su auto se daña y contrata a su vecino para que le haga de taxi, todo bien hasta que una tarde, ella, le dice al vecino, mire don Alberto, ahí está ese desgraciado, y él, no vio, por más que ella le decía, pero si ahí está y ya me vio que estoy llegando. Todo esto ya sabían, solo las personas más allegadas a ella. El caso es que el vecino aquel, me conoció y me contó lo que pasaba, y me dice, oiga, yo no vi lo que ella, me decía que vea, pero ella se puso mal y de mal genio. Esto fue hasta que nació la hija, la mayor, ya no se lo veía, decía ella, estaba contenta por eso, y hasta pensó que la hija nació, para ayudarla con esa cosa, qué fatal error, porque esto se puso de mal en peor. Claro que no fue en esos tiempos, porque a pesar que los problemas ya eran normales, por así decirlo, pero lo que la acosaba todos los días ya no estaba dentro de su departamento, que era en el 3er piso. Pero, eso sí, se puso en todas las escaleras, desde el 2º piso, hasta abajo la salida. Cada persona que entraba ahí, la molestaba, pero era solo como sombra, pero, si era alguien, de la familia, de los dueños de casa, ahí hasta los empujaban. No voy a negar, cuando me pasé a vivir ahí, en esa casa, o sea, tenía el local y un departamento, que no sabía, que era donde, casi lo matan, al dueño de casa por darse de muy macho. Por cierto, es bueno que sepan, que nunca se desafía a un ente, o espíritu, porque si se da cuenta, que por dentro estás que te cagas del miedo, eres cadáver o comida para esas cosas, y eso fue justo lo que hizo, desafiarlos. Ahora, con el tiempo y en años, ya todos estaban acostumbrados, pero eso fue hasta, que nació la segunda hija, como que las cosas, empezaban de nuevo a molestar a la señora. Al menos eso pensaba, hasta que una señora le dice, a ver, si me dice que la molestaba y cuando nació su hija, ya no, eso quiere decir que, él, dejó de molestarla, porque ahora va por su hija. Ella no lo creía,
pero fue cierto cuando ella cumplió como los 13 o 14 años. Ya la niña daba síntomas que no dormía bien, andaba de mal genio, no comía. Al comienzo, la madre creía que solo era por mal criada. La llevó al médico y nada tenía, entonces la llevó donde la señora, que le dio ese aviso, de que ahora anda atrás de la hija. Ella la vio y le dijo que sí, que está asustada, algo vio y no ha contado. Era cierto, la niña ya lo veía y dio la descripción de cómo era, y era exactamente como la madre lo había visto tiempo atrás. Buenos queridos suscriptores, no uno solo que hay, solo les digo, que ya siento el cuerpo pesado, por recordar todo eso lo que pasó, y eso que falta lo que me pasó a mí. Si desean mañana, continúo, por favor. Gracias y descansen felices.